Marco Rubio señala la necesidad de combatir el autoritarismo de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Marco Rubio, que ya le ha dado un toque ha dicho ya palabras gruesas, en el sentido de que hay que combatir, que hay que exterminar, o sea que habría que intervenir, señor Jara. Vamos a ver, históricamente uno espera del emperador de turno. En nuestra época el emperador vive en los Estados Unidos y ocupa el despacho Oval. Durante el siglo de oro español, durante 250 años, el emperador del mundo pues era el rey de España. Pues ahora toca que sea el presidente de los Estados Unidos. Espera que haga defensa de los valores que nos permiten ser la parte más amigable, más próspera del mundo. Y entonces eso se basa en el respeto a la dignidad de la persona humana, el derecho a las libertades públicas y privadas de los ciudadanos, el respeto a la ley, la seguridad jurídica, en fin, lo que es una democracia liberal de forma resumida. Esa democracia liberal, que con todas sus imperfecciones nos permite estar hoy aquí, expresarnos libremente y tener una vida cada día más apretada, más imposible, pero que a día de hoy aún no nos han conseguido robar, pues es lo que debe hacer el emperador, presidente de los Estados Unidos en este caso, todos los días de su vida. Por supuesto, el presidente Trump no puede de esta manera. Entonces, focos de dictadura que rompe la dignidad de las personas y los derechos civiles. Pues Nicaragua es un nido de maltrato, de abuso, de encarcelamiento y tal. Exactamente igual que Venezuela y, por supuesto, Cuba, que es la madre de todos los problemas de este tipo, ¿no? Es la escuela donde se enseña a ser dictador, por lo menos en todo lo que es América, ¿no? Los tres narcodictadores de esos tres países son auténticos genocidas. Entonces yo creo que tienen que ser derrocados ya. Me parece fenomenal, además, el que le haya puesto Trump un 15% arancel a todos los productos venezolanos y un 25% de arancel a los países que le compren petróleo a Venezuela, ¿no? Que Biden lo facilitó mucho a través de Chevron, lo liberalizó y eso le venía muy bien a Maduro todo este tiempo. Lo que es lamentable es que el pueblo venezolano lo va a pasar todavía peor con la devaluación, la pérdida de poder adquisitivo del bolívar, ¿no? Hay un mercado paralelo del bolívar oficial y la segunda cotización, pero la inflación aumenta día a día. Además es que Marco Rubio conoce bien, o sea, estos tres... Marco Rubio es de origen cubano, claro. Sí, efectivamente, es hijo de inmigrantes, aunque nació en Miami, es hijo de inmigrantes cubanos y conoce bien la idiosincrasia de estos países, ¿no? Entonces, es un poco el caballo de batalla, digamos, el caballo de Troya de la administración Trump, porque ha puesto sus ojos precisamente en estas dictaduras y no quieren que se les pase, digamos, como en su momento en la primera legislatura de Trump, sino que quieren actuar contra estos países, ¿no? Y van a intentar, con toda la presión, ya sea aranceles, impuestos y otro tipo de medidas, que estos gobiernos al final terminen cayendo, ¿no? Entonces, Marco Rubio, pues veremos a ver, porque sí que es como secretario de Estado, que es como ministro de Exteriores aquí en España, tiene mucha influencia precisamente en las decisiones que pueda tomar Donald Trump, y yo espero que en este mandato, en esta segunda legislatura de Donald Trump, tanto Venezuela como Cuba como Nicaragua haya un cambio de régimen y llegue la democracia, ¿no? Porque ya es hora de que estos países pues lleguen las libertades precisamente para la gente que vive allí.